Cordial saludo, mi nombre es Luber Sandro Collazos Ortigoza, estudiante de agronomía del CEA José Acevedo y Gómez de Bogotá. Hoy voy a hacer la exposición del componente práctico de manejo de arbences. Entonces a mí me tocó analizar el documento Reconocimiento y fluctuación de la población de arbense en el cultivo de espinaca, Spinaceae oleracea, para el municipio de Cota, Cundinamarca. Igualmente se hace una propuesta de manejo de arbences en el cultivo. Voy a hacer una pequeña introducción. Entonces, el área de espinaca en Colombia apenas se fluctúa alrededor de las 200 hectáreas distribuidas en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Santander y norte de Santander. La taxonomía y la morfología pertenece a la familia Chenopodiaceae, especie de espinaca oleracea. Es una planta de una forma de roseta de hojas de duración variable según condiciones climáticas y posteriormente emite al tallo. De las axilas de las hojas directamente en el cuello surgen tallitos laterales que dan lugar a ramificaciones secundarias. El clima óptimo para cultivar espinacas soporta temperaturas por debajo de los 0 grados centígrados. Sin embargo, si persisten demasiado pueden causar daños foliares y parada del desarrollo del cultivo. La temperatura mínima para que la planta continúe su crecimiento es de 5 grados centígrados, por lo cual es de vital importancia ya que el rendimiento se reduce con temperaturas altas y un largo periodo. La investigación se realizó en el municipio de Cota en el primer semestre del 2007. Entonces tenemos que este municipio cuenta con una altitud de 2.572 metros sobre el nivel del mar y una temperatura anual promedio de 14 grados centígrados. Allí se evaluó la composición florística de arbences asociada al cultivo y su fluctuación poblacional en 5 veredas, el cual llaman Setime, El Aura, La Moya, Pueblo Viejo y Rosso, que son las más representativas de la producción de espinaca en la región de Cundinamarca. Por otra parte, este cuadro nos evidencia el listado de arbences asociados al cultivo de espinaca en la región analizada. Entonces tenemos que Urtica urens, como llama el nombre común, es ortiga menor o pringamosa. En esta región estudiada contaba con una densidad de 25,80 número de individuos por metro cuadrado y con una cobertura de un 20,54%. Ya tenemos otras especies como Caxella bursa pastori, pero entonces relativamente una densidad mucho menor de 1,78 número de individuos por metro cuadrado y una cobertura del 6,71%. Tenemos otras especies, se encontraron 19 especies, pero ya todas en menor relevancia. Este cuadro nos representa las 6 especies con mayor número de densidad y con mayor cobertura. Como veíamos, entonces Urtica urens es la más representativa encontrada en los análisis. Tenemos los periodos críticos de competencia. Entonces la vereda Setime presenta la mayor concentración de la especie de arbense con Urtica urens y Ambrosia sp. De esta manera la especie Urtica urens se mantiene como la especie dominante desde el 2003 hasta el 2007 en todas las veredas, posiblemente porque es una especie muy competitiva y prolífica, características que le permiten una rápida producción y propágulos sexuales. Igualmente, pues esta especie se desarrolla muy bien bajo las condiciones ambientales de la región analizada. Según el análisis del artículo podemos evidenciar que los periodos críticos de competencia los encontramos con la especie dominante, Urtica urens, con una densidad superior a las demás especies encontradas, 25,80 por número de individuos por metro cuadrado, una cobertura de 20,54. Este cuadro
Nos demuestra la agrupación de las especies de arbences basada en el número promedio de individuos y porcentaje de cobertura para cada uno de los grupos del denograma de sitios de muestreo. Entonces se hizo por grupos. Entonces están las especies más representativas: Urtica urens, Caxella bursapastoris, Gancisoga silata, Ambrosia sp, Stellari media, Chenopodium album y otras especies. Entonces está la agrupación por número promedio de individuos. Entonces tenemos grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Como evidenciamos, Urtica urens en el grupo 1 5,57, un promedio de individuos por metro cuadrado. En el grupo 2 88,83, es totalmente más representativa que las demás especies, y el grupo 3 también. En la agrupación por porcentaje de cobertura también vemos que Urtica urens fue la que dominó totalmente en el cultivo. Tenemos que las especies C. bursapastoris y G. ciliata son las especies frecuentes, y O. onua es una especie que aparece como de alta frecuencia en el 2003, pero no se reporta en el 2007. Sin embargo, Ambrosia sp, que se encontraba en la categoría de baja frecuencia en el 2003, actualmente pertenece a la categoría de frecuente. Las especies que llaman la atención por su incremento en frecuencia para el 2007 son S media, C album y baja y media frecuencia en el 2003 respectivamente. Tenemos un dato importante en la región estudiada. Entonces dice que el 3,66% de los agricultores realiza un control químico y el 23,17% un control integrado, manual y químico. El 97,56% de los encuestados utilizan un sistema de preparación mecánica, mientras que el 2,44% lo realiza manual. El 100% de los agricultores siembra la espinaca de forma manual, aunque el 96,34% la realiza al boleo y 3,65% en surcos. Tenemos que la siembra en asocio permite, esto es otro dato importante, la siembra en asocio permite un uso más eficiente del suelo y reduce la cobertura de arbences. El desarrollo significativo de la especie U. urens sobre los cultivos de la espinaca generó los periodos críticos de competencia. Tenemos otro cuadro donde nos aclara que la región es sembrada. Entonces dice la relación de área, número de porcentaje de agricultores totales del municipio de Cota, de los que siembran solamente espinaca. Entonces área total encuestada, entonces Setime, el 16,3% solamente siembra espinaca, el Abra 20, la Moya 31,14, Pueblo Viejo 165 hectáreas y Rosso 11,52. Acá nos preguntamos por qué Setime fue la que más tuvo representación en la especie encontradas. Entonces, de acuerdo al análisis, se veía que Pueblo Viejo sí hizo un control integrado, mientras que Setime más porcentaje de los agricultores hacía un control manual. Tal vez por esto no se controló bien la especie Urtica urens, que no se controló debidamente. Por eso la diferencia tan significativa a pesar de las áreas sembradas. Tenemos que el número de agricultores eran 19, mientras que en Pueblo Viejo eran 30. En el Abra 5, en la Moya 58. Porcentaje de agricultores 16,81, y vemos que la Moya tenía el 51,33. Área en espinaca tenemos Setime 8,2, el Abra 6,12, la Moya 14,58. Número de agricultores de espinaca, entonces tenemos que 15, y por lo menos la Moya tenía 42 y Pueblo Viejo 21, mucho mayor que Setime. Y porcentaje de agricultores de espinaca 18,29 en Setime. La Moya ya tenía una representación mayor de 51,22 y Pueblo Viejo 25,6. Tenemos la propuesta de manejo de especies arbences para el cultivo de la espinaca. Entonces mi propuesta de manejo la incliné de la siguiente manera. Entonces la formulación del manejo de las poblaciones de arbences deben generarse a partir del análisis del efecto de la comunidad de arbences sobre las plantas de cultivo. En este caso del cultivo de la espinaca se debe implementar un manejo desde el comienzo del cultivo con un control manual, el cual constituye un valor importante en el cuidado del medio ambiente y el proceso de
producto de la calidad. Sin embargo, este método implica más costo de la producción, el cual alcanza hasta un 40% del costo total. Tenemos otro dato importante, que es: con la preparación del terreno se garantiza el desarrollo del sistema radicular del cultivo, permitiendo rápido establecimiento del mismo y un control de arbences en términos de retardo en su desarrollo. Entonces es importante llevar a cabo desde el comienzo del cultivo una buena preparación del terreno. También nos debemos inclinar por la rotación de cultivos. Es de suma importancia para no tener proliferación de especies de arbences. Por lo menos la preparación del terreno, la de hierba manual, la aplicación de herbicidas es un buen manejo complementario al manejo que se debe llevar a cabo en el cultivo de la espinaca. La rotación de cultivos consiste en alternar plantas de diferente familia entre ciclo y ciclo de cultivo, con el objetivo de cambiar los manejos y productos aplicados sobre el suelo, para impedir que los problemas sanitarios resistan a los métodos de control. Entonces, por esto es importante la rotación de cultivos. Se puede implementar policultivos, también es otra propuesta de manejo. De acuerdo a los estudios analizados, implementar policultivo alternando con cultivos de remolacha, rábano, cilantro, lechuga y perejil. Era la propuesta que se hacen en algunos estudios, el cual determina un mejor aprovechamiento del suelo y una disminución considerable en la presencia de arbences. Entonces sería una buena opción para un buen manejo. Por lo tanto, el manejo integral. En el manejo integral se estableció, de acuerdo a los análisis, que si no hay un control químico, en el manejo integral un control químico, la aplicación con ese metoclorol dan como resultado como resultado la menor disminución en el número de plantas del cultivo durante el ciclo, el menor número de plantas de arbences y el mayor rendimiento del cultivo. La aplicación de ese metoclorol a concentración de 1,44 hectáreas IA es la propuesta más adecuada para implementar en el manejo de arbences del cultivo, dirigida al grupo de agricultores que realizan control integrado de hierba, aplicación de herbicida. Se modifica la dosis del herbicida y se elimina la aplicación después de cosecha. Para los agricultores que realizan únicamente de hierba, se implementa la utilización de un herbicida que facilite las labores del cultivo. Además, el uso de herbicida genera menores costos. Entonces, sí, como decíamos anteriormente, si vamos a implementar solamente un manejo manual, vamos a traer sobrecostos y vamos a tener pérdidas porque hay un menor manejo de los arbences. Entonces se demostró en medio de la investigación que es importante la aplicación de ese metoclorol. Entonces se recomienda. Entonces la investigación de Rodríguez 2009 nos dice que se evaluó la aplicación de diferentes herbicidas, en el cual de la espinaca, metoclorolinurón, atrinasa y mexufurón metil. Se comprobó que la utilización de ese metoclorol Dual Gold a una dosis de 1,44 litros de ingrediente activo hectárea, 1,5 litros de Dual Gold hectárea, arrojaba los mejores resultados. Con la utilización de este herbicida se logra una notable racionalización de los costos en el manejo de arbences, originando una reducción del 14% al 1,3% de los costos de producción del cultivo y un incremento apreciable de la rentabilidad del mismo. Entonces, acá está una imagen del producto. Es la recomendación que se establece en el manejo de arbences en el cultivo de la espinaca. Se recomienda realizar un control manual después de cosecha. Es importantísimo porque la investigación nos demostró que casi ninguno practicaba este control, entonces se debe hacer. Es importantísimo debido a que al no realizar un control después de cosecha genera mayor cantidad de propágulos para el siguiente ciclo de producción e incrementa el costo del manejo de arbences durante los ciclos del cultivo. Como observación se debe tener en cuenta el manejo de las especies de arbences. El uso prolongado de un mismo herbicida puede causar problemas de resistencia de maleza, fenómeno que consiste en la aparición de biotipos tolerantes de una especie anterior controlada por el herbicida. De ahí la importancia de la rotación de cultivos. Por esta razón se deben complementar con uso manual. De la misma manera, las aplicaciones de ese metoclorol dan como resultado
la menor disminución en el número de plantas del cultivo durante el ciclo, el menor número de plantas de arbences y el mayor rendimiento del cultivo. Si no se realiza un manejo con este producto, no se verá reflejada la producción del cultivo de espinaca. Entonces tenemos como conclusiones de suma importancia y de acuerdo al análisis, se puede concluir que el manejo integrado manual y químico en el cultivo de espinaca es primordial para obtener una buena producción. La utilización de S-metoclorarol dual goal es un químico indispensable en el manejo de arbences del cultivo de espinaca, como complemento del manejo integral que se debe proporcionar para lograr una reducción significativa de malezas y lograr los mejores resultados de producción. Muchas gracias.